El 3 de diciembre, nuestra iglesia recuerda a San Francisco Javier, sacerdote misionero. Año 1552, España. Francisco nació cerca de Pamplona, España, en el castillo de Javier, en el año 1506. Era de familia que había sido rica, pero que a causa de las guerras había venido a menos. Desde muy joven tenía grandes deseos de sobresalir y de triunfar en la vida, y era despierto y de excelentes cualidades para los estudios. Dios lo hará sobresalir, pero en santidad. Fue enviado a estudiar a la Universidad de París, y allá se encontró con San Ignacio de Loyola, del cual se hizo muy amigo y empezó a repetirle la famosa frase de Jesucristo: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Este pensamiento lo fue liberando de sus ambiciones mundanas y de sus deseos de orgullo y vanidad, y lo fue encaminando hacia la vida espiritual. Francisco fue uno de los 7 primeros religiosos con los cuales San Ignacio fundó la Compañía de Jesús o Comunidad de Padres Jesuitas. Ordenado sacerdote, colaboró con San Ignacio y sus compañeros en enseñar catecismo y predicar en Roma y otras ciudades. El sumo pontífice pidió a San Ignacio que enviara a algunos jesuitas a misionar en la India. Fueron destinados otros 2, pero la enfermedad les impidió marchar, y entonces el santo le pidió a Javier que se quisiera embarcar para tan remotas tierras. Él obedeció inmediatamente y emprendió el larguísimo viaje por el mar. En el barco aprovechó esas interminables semanas para catequizar lo más posible a los marineros y viajeros. Con San Javier empezaron las misiones de los jesuitas. Son impresionantes las distancias que Francisco Javier recorrió en la India, Indostán, Japón y otras naciones, siempre a pie, solamente con el libro de oraciones como único equipaje. Enseñaba, atendía enfermos, obraba curaciones admirables, bautizaba gentes por centenares y millares, aprendió idiomas extraños, parecía no sentir cansancio. Por las noches, después de pasar todo el día evangelizando y atendiendo a cuanta persona le pedía su ayuda, llegaba junto al mar y de rodillas encomendaba a Dios la salvación de esas almas que le habían encomendado. Si el sueño lo rendía, se acostaba un rato en el suelo junto al sagrario, y después de dormir unas horas seguía su oración. Con razón su palabra tenía efectos fulminantes para convertir. Era que llegaba precedida de muchas oraciones y acompañada de costosos sacrificios. Desde 1510, Goa era una ciudad portuguesa en la India, y allá puso su centro de evangelización nuestro santo. En esa ciudad se conservan ahora sus restos. A los portugueses se les había olvidado que eran cristianos, y lo único que les interesaba era enriquecerse y divertirse. Así que tuvo el misionero que dedicarse con todas sus fuerzas a volver fervorosos otra vez a aquellos comerciantes sin conciencia y sin escrúpulos. Empezó a ganarse la buena voluntad de las gentes con su gran amabilidad. Estableció clases de catecismo para niños y adultos. Popularizó la costumbre de confesarse y comulgar. Enseñaba la religión por medio de hermosos cantos que los fieles repetían con verdadero gusto. Por 13 veces consecutivas hizo larguísimos viajes por la nación enseñando la religión cristiana a esos paganos que nunca habían oído hablar de ella. Los de las clases altas, los brahmanes, no le hicieron caso, pero los de las clases populares se convertían por montones. En cada región dejaba catequistas para que siguieran instruyendo a la gente, y de vez en cuando les enviaba a algún jesuita para enfervorizarlos. Esas gentes
nunca habían oído hablar de Jesucristo ni de sus maravillosas enseñanzas. Francisco se esmeraba por asemejarse lo más posible a la vida pobre de las gentes que le escuchaban. Comía como ellos, simplemente arroz. En vez de bebidas finas, tomaba solo agua. Dormía en una pobre choza en el suelo. Se ganaba la simpatía de los niños y a ellos les enseñaba las bellas historias de la Biblia, recomendándoles que cada uno las contara en su propia casa. Y así el mensaje de nuestra religión llegaba a muchos sitios. Visitó muchas islas y en cada una de ellas enseñó la religión cristiana. Sus viajes eran penosos y sumamente duros. Dispuso irse a misionar al Japón, pero resultó que allá lo despreciaban porque vestía muy pobremente, y en cambio en la India lo veneraban por vestir como los pobres del pueblo. Entonces se dio cuenta de que en Japón era necesario vestir con cierta elegancia. Se vistió de embajador, y en realidad el rey de Portugal le había conferido el título de embajador. Y así, con toda la pompa y elegancia, acompañado de un buen grupo de servidores muy elegantes y con hermosos regalos, se presentó ante el primer mandatario. Al verlo así, lo recibieron muy bien y le dieron permiso para evangelizar. Logró convertir bastantes japoneses y se quedó maravillado de la buena voluntad de esas gentes. Su gran anhelo era poder misionar y convertir a la gran nación china, pero allá estaba prohibida la entrada a los blancos de Europa. Al fin consiguió que el capitán de un barco lo llevara a la isla desierta de San Xian, a 100 kilómetros de Hong Kong, pero allí lo dejaron abandonado y se enfermó, y consumido por la fiebre, en un rancho tan maltrecho que el viento entraba por todas partes, murió el 3 de diciembre de 1552, pronunciando el nombre de Jesús. Tenía solo 46 años. A su entierro no asistieron sino un catequista que lo asistía, un portugués y 2 negros. Cuando más tarde quisieron llevar sus restos a Goa, encontraron su cuerpo incorrupto, y así se conserva. Francisco Javier fue declarado santo por el Sumo Pontífice en el año 1622, junto con Santa Teresa, San Ignacio, San Felipe y San Isidro. El Papa Pío X nombró a San Francisco Javier como patrono de todos los misioneros, porque fue sin duda uno de los misioneros más grandes que han existido. Ha sido llamado el gigante de la historia de las misiones. Señor y Dios nuestro, tú has querido que numerosas naciones llegaran al conocimiento de tu nombre por la predicación de San Francisco Javier. Infúndenos su celo generoso por la propagación de la fe, y haz que tu iglesia encuentre su gozo en evangelizar a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, San Francisco Javier, ruega por nosotros. Amén.